Buenos días a todos, hermanos, ¿cómo están? Es un privilegio para mí, como siempre, estar con ustedes compartiendo la palabra. Debo, antes de empezar, agradecer al equipo pastoral, al pastor, don Roberto Munguía, a todos los ancianos, al hermano Pedro Zamuc por la confianza, los últimos domingos misioneros. Sobre todo yo me siento privilegiado, me siento honrado, sobre todo en una iglesia que ha sido dotada por tan buenos predicadores como lo es esta iglesia. Hermanos, no es una despedida, yo espero que todavía asistamos un par de domingos más, pero quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a nombre mío y de mi familia todas las muestras de cariño y sobre todo habernos recibido en esta iglesia durante estos años. Mis hijos, creo que todos extrañaremos la iglesia, pero creo que mis hijos y particularmente mi hija mayor extrañará mucho esta iglesia. A pesar de que no pudimos estar en todos los eventos, pero Haris estuvo en el campamento último, ha estado participó en un tiempo en Oasis, ha estado en la escuela dominical. Y debo decir de que es una fortaleza de esta iglesia la educación para niños, ¿verdad? Así que yo les felicito por eso, les animo a que sigan adelante. Cuando decían lo del doctorado, recordaba que un amigo me dijo hace poco que PhD, me preguntó, me dijo, ¿sabes qué significa PhD? Me dijo. Bueno, esta es una manera de decir el doctorado en algo, ¿no? Y él me dijo, no, PhD significa paciencia, me dijo, o persistencia, humildad y disciplina. Las tres cosas me hacen falta mucho a mí. Carezco bastante de las tres, así que quizás por eso Dios, en su soberanía, quiso que vaya a una escuela de 4 años de paciencia, humildad y disciplina. Ruego sus oraciones, hermanos. Vamos a la palabra de Dios en Hechos capítulo 5. Y como ustedes saben, y ha sido para mí un desafío, porque soy honesto que no había predicado antes estos pasajes, es primera vez que me toca preparar una predicación sobre Hechos 5, lo mismo sucedió con Hechos 4. El último domingo misionero, el domingo del mes pasado, tuve la oportunidad, el privilegio de compartir Hechos 4. Y solo quisiera hacer un recordatorio sobre lo que Hechos 4, lo que tratamos en Hechos 4, porque Hechos 5 está muy conectado con lo que sucedió en Hechos 4. Y en Hechos 4 vimos que la iglesia empezaba a padecer pruebas desde afuera. En Hechos 4 vemos la iglesia es probada desde afuera, es decir, los sumos sacerdotes, el sacerdocio, los líderes del templo empiezan a perseguir, a cuestionar, a tratar de callar el testimonio de los apóstoles, particularmente Juan y Pedro, y en Hechos 4 está esa frase fantástica cuando Pedro les dice a los líderes del templo, no podemos callar, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto, lo que hemos oído. Pues en Hechos 5 continúa de alguna manera la persecución, pero se introduce un nuevo tema. Lucas introduce que las pruebas ya no solo vienen desde fuera de la iglesia, sino que en Hechos 5 nos introduce que las pruebas también vienen desde adentro. La iglesia es probada desde adentro, su vida en comunidad. Yo le he titulado al mensaje las pruebas del amor y la honestidad. Hace algunos años tenía un amigo no cristiano que me decía, él andaba buscando la iglesia perfecta, pero él le sacaba errores y le sacaba defectos, y a todas las iglesias que iba él encontraba algún defecto, que la música, que la alabanza, que la predicación, que los hermanos, que esta iglesia es muy ceremoniosa, que esta iglesia salta mucho, que aquí gritan tanto, que acá son muy callados, muy quietos, y siempre encontraba algún defecto, que la gente, que no es sincera, que no es honesta, etc. Yo le dije una cosa, después me cansé un poco y le dije al final, mira, ¿sabes qué? Cuando encuentres, si es que encuentras la iglesia perfecta, ¿sabes qué? Hazte un favor y haznos un favor a todos, no entres.
no ingreses, no te hagas miembro, porque en ese momento pues la iglesia dejará de ser. Lo que quiero decir con esto, introducir este tema, es que a veces creemos el mito incluso de que la iglesia de Hechos es la iglesia perfecta. Nos vamos a dar cuenta ahora que no es la iglesia perfecta, de ninguna manera. No existe la iglesia perfecta, pero lo que sí espero yo que aprendamos a la luz de este texto de Hechos 5, es que la iglesia, aunque no es perfecta, y no lo fue tampoco la iglesia primitiva en Hechos, sí es una iglesia que tiene, por lo menos en este texto, dos características que me parecen fundamentales, no solo para aquella época, sino para hoy en día. Dos características que necesitamos urgentemente clamar en oración a Dios para que se encarnen y sean vida en nosotros como comunidad de creyentes y adoradores. Y las características son el amor mutuo y la honestidad. La primera es, y aquí voy a retroceder un poquito, cómo termina el capítulo 4, porque creo que es necesario hacer la transición de cómo termina el capítulo 4 de Lucas, para luego introducir la temática de los primeros 10 versículos del capítulo 5. Vayamos a Lucas 4, 32 al 37. Un pasaje conocidísimo. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartían a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como él tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. La primera característica que quiero enfocar en esta tarde de la iglesia primitiva es la característica del amor, o la prueba del amor. La iglesia que tiene amor es la iglesia que tiene un solo corazón, lo comparte todo voluntariamente. Y esta palabra voluntariamente es clave. Mucho se ha escrito, mucho se ha discutido y mucho se ha dicho sobre este pasaje, si fue un experimento fallido de la iglesia, si era algo legislado, es decir, si era algo normado, si era una obligación, pero realmente el pasaje es claro, creo yo, diciendo de que este gesto que la iglesia hacía de tener todo en común, de compartir e incluso vender de sus propiedades, de sus cosas materiales, para ayudar a los otros hermanos en la fe que estaban pasando una necesidad, era un gesto voluntario. ¿Y por qué era voluntario? Porque en realidad el punto principal acá no era la comunidad de bienes, es decir, no era el compartir los bienes. Esto no era el fin en sí mismo. Esto solo era un reflejo, un resultado de el amor entre creyentes. Porque cuando yo amo verdaderamente a mi hermano, cuando amo tanto a mi hermano o a mi hermana en la fe, que llega a ser parte de mí, que llega a ser como parte de mi familia, entonces no me cuesta, no me pesa compartir con él. Los seres humanos nacemos egoístas. Creo que es parte de la marca y de la naturaleza pecaminosa. Y usted lo puede ver en los niños pequeños. Yo lo puedo observar en mis hijos cuando eran más pequeños y todavía ahora lidiamos con esto, pero desde bien pequeñitos, que usted ve a un niño jugando con su juguete y llega otro niño o el hermanito o la hermanita y llega un juguete nuevo, tira el otro juguete y le quiere quitar. O si el otro niño, el hermanito, le dice, préstame tu juguete, no se lo quiere prestar. Y una de las cosas que como padres tenemos que trabajar y luchar con nuestros hijos es enseñarles ¿a qué? A compartir. A compartir.
Y fíjese que una de las cosas que debe ser la marca distintiva de la iglesia, y de hecho lo fue en la iglesia primitiva, es que fue una iglesia que aprendió a compartir. Pero ese compartir, repito, recalco, que no era una obligación, no es que Pedro, Juan o los apóstoles, los líderes de repente impusieron un régimen, legalizaron esto de los bienes en comunidad, dijeron, bueno, ahora todos vamos a vender todo y a compartir todo para que no haya necesitado. No, fue un asunto espontáneo, fue un asunto natural, fue un asunto voluntario, donde cada quien veía una necesidad y entonces Dios ponía en su corazón y accionaba y compartía. Y ese fue el caso que nos pone Lucas de Bernabé. Así que es el amor mutuo, recíproco, que hace que la iglesia comparta todo. No es una obligación ni una norma, sino que es algo espontáneo y voluntario. Ahora, hay otra cuestión que me llamó la atención de este pasaje, que es una conexión que hay de lo que está sucediendo en la iglesia primitiva con algo que nos dice Deuteronomio capítulo 15. Me gustaría que me acompañara, sin perder Hechos 5, a el libro de Deuteronomio, capítulo 15, versículos 4 al 8. Deuteronomio 15, versículos 4 al 8. Y dice: para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión. Si escucharas fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado, tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Cuando uno lee este texto y tiene el trasfondo de Deuteronomio, el trasfondo de cuál era esta ley para Israel, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, y uno va de regreso a Hechos 5, uno se da rápidamente cuenta que lo que está sucediendo en la iglesia primitiva, de alguna manera, es un cumplimiento de este ideal que aparece desde Deuteronomio. O sea, dos cosas. Primero, no era algo nuevo. Pero segundo, es una muestra que la iglesia de alguna manera es ese remanente fiel de Israel, que está viviendo y que está encarnando este mandato que estaba desde Deuteronomio y lo está llevando a la práctica, pero, otra vez la palabra clave, por amor, voluntariamente. Como dice el apóstol Pablo en otra porción, ninguno tiene que dar, dice en 2 Corintios, por tristeza, ni por necesidad, tampoco por obligación. Dios ama al que da con liberalidad, al que da voluntariamente, al que da alegremente. Una iglesia entonces donde no hay necesidad, porque es una iglesia que ha aprendido a compartirlo todo sobre la base del amor. Esto nos recuerda o me recuerda el Padre Nuestro. Yo no sé si usted ora el Padre Nuestro seguido. A veces lo hacemos en la iglesia, a veces lo hacemos en el hogar. Pero el Padre Nuestro es una oración bien difícil, bien desafiante. Porque si usted nota cuando dice el pan nuestro, dánoslo hoy. Y una vez yo reflexioné en esa frase, el pan nuestro. Note bien que no dice el pan mío, dame mi pan, o dame el pan para mi familia solamente, sino que el pan es nuestro, y porque es nuestro lo que significa es que el pan es para compartir. Y sobre todo para compartirlo con nuestros hermanos en la fe y aquellos particularmente que están pasando necesidad. Esta era la vida de la iglesia.
primitiva, caracterizada por el amor que lo comparte todo. Pero hay otra prueba grande, y aquí viene la prueba desde adentro, y es la prueba de la honestidad. Y aquí es donde nos damos cuenta rápidamente que esta iglesia estaba lejos de ser perfecta, porque también habían situaciones, habían hermanos, habían personas dentro de la comunidad que de alguna manera amenazaban esa vida en comunidad. Y aquí viene el caso de Ananías y Zafira. Hechos 5. Y vamos a leer los primeros 10 versículos. Pero cierto hombre, dice, llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Cuando uno lee esta historia directamente del libro de los Hechos, del Nuevo Testamento, honestamente lo que uno piensa es que esta es una historia que parece tomada del Antiguo Testamento. ¿No le pasa eso? ¿No le ha pasado esa sensación? Porque parece una historia de terror, parece una historia que nos recuerda a estas historias donde aquellos tocaron el arca y murieron. Y estas historias que de alguna manera reflejaban a ese Dios santo, pero ese Dios tremendo también, ¿no? Lo curioso es que está en el Nuevo Testamento y no la podemos sacar de ahí. Es parte de la vida de la iglesia, de esta iglesia primitiva que está recién formándose, y no la podemos ni la debemos quitar de ahí. Hubo una persona, el primero en compilar el canon del Nuevo Testamento, llamado Marción. Y Marción fue condenado como hereje por la iglesia. Y la razón por la cual Marción fue condenado, y el canon que él compiló del Nuevo Testamento fue condenado y no fue aceptado por la iglesia, adivinen cuál fue la razón. Fue que Marción trató de sacar todas las historias que sonaran al Antiguo Testamento y todo lo judío que hubiera en los textos del Nuevo Testamento. Nosotros no somos seguidores de Marción, pero tenemos que tener cuidado de entender que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios de Jesús. Y esta historia nos pone en esa tensión. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios de gracia, pero también es un Dios de juicio. El Dios del Nuevo Testamento también es un Dios de gracia, pero también es un Dios de juicio, como lo acabamos de ver en esta historia. Es el Dios que dice el autor a los Hebreos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. O es el mismo Dios que dice Pablo en Gálatas, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará.
Entonces no hay dicotomía alguna entre el Dios del Antiguo y del Nuevo. Sin embargo, no hemos terminado de responder y seguimos pensando, ¿qué nos quiere decir esta historia? ¿Por qué es tan severo el castigo de esta historia? ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue el pecado de fondo de Ananías y Zafira? Y creo que el texto nos da algunas pistas para entender cuál fue el pecado. Primero quiero decir cuál no fue el pecado de Ananías y Zafira. El pecado de Ananías y Zafira no fue el que no compartieran todo lo vendido. De hecho, ellos no estaban obligados en primera instancia a vender absolutamente nada. Y aquí es donde nos damos cuenta que esta práctica que nos acaba de decir Lucas al final del capítulo 4, que la iglesia tenía de vender y compartir de lo que vendían para los necesitados, no era en ningún momento una imposición. Pedro le dice claramente a Ananías, ¿por qué vendiste lo que tenía? ¿Quién te obligó? Nadie te obligó a vender. Y además, si habías vendido, nadie te obligó a que lo que vendías te lo podías quedar tú para ti o para tu familia. Entonces, ¿cuál fue el pecado? Y el pecado tiene que ver con la segunda marca que creo que es fundamental de la iglesia. Tiene que ver con la honestidad, o mejor dicho, con la falta de honestidad. Tiene que ver con la mentira. Con la mentira. Cuando yo, como padre, a mi hija pequeña, una de las cosas, con los dos, ¿verdad? Tenemos que luchar como todos los padres. Y cuando algo pasa, que los niños a veces quieren esconder las cosas. Y al final, como padres sabemos que al final les sale peor, ¿verdad? Porque ese esconder, se van metiendo en un lío, y en otro lío, y en otro lío, por tratar de ocultar. Y yo una vez, regañando a mi hija, le digo, Haris, ¿sabes qué es lo que más me duele? ¿Y sabes qué es lo más difícil de esto? Y lo que más me preocupa, no es que no hayas hecho esta tarea, no es que no hayas hecho lo otro, es la mentira, es el encubrimiento. Yo creo que de la misma manera, la iglesia, esta iglesia pujante, esta iglesia que está surgiendo como una iglesia que da testimonio de Cristo, una iglesia que está ganando a las personas para Cristo, que está atrayendo a las personas para Cristo, es una iglesia que tiene que ser no perfecta, no infalible, pero sí honesta con Dios. Pedro le dice, no has mentido a los hombres, le dice a Ananías, sino que le has mentido a Dios. A Dios. ¿Usted se recuerda del rey David, de las historias del rey David? De los tremendos pecados que hizo el rey David. Están ahí en la Biblia, porque la Biblia es honesta también. La Biblia no es un libro donde Dios empezó a editar, a recortar las historias. Vamos a editar estos pecados de David, porque cuidado, acuérdense que él era el rey David, el hombre conforme al corazón de Dios. Pero también la Biblia nos habla que fue un adúltero y un asesino. Y ahí está en la Biblia las historias de adulterio y asesinato de David. Y cuando uno compara, de hecho, los pecados de David con los pecados de Saúl, rey Saúl, realmente uno se da cuenta que los pecados de David fueron más escandalosos que los de Saúl. ¿Cuál fue la diferencia? Es la pregunta. ¿Saben cuál fue la diferencia entre Saúl y David? No, eso sería otra predicación que no nos daría tiempo, pero ustedes lo pueden leer en sus Biblias y contrastar a los dos personajes y sus historias. Es que mientras Saúl nunca terminó de reconocer que él había pecado, nunca terminó de ser honesto con su Dios, David sí confesó. Y tenemos el Salmo 51 como evidencia, y tenemos el Salmo 32, donde David dice en el Salmo 32, mientras callé, se envejecieron mis huesos, pero cuando confesé, dice, tú amas, dice el Salmo 32, tú amas la verdad en lo íntimo. Dios ama la verdad, nuestra verdad en lo íntimo. Dios ama, no que seamos perfectos, pero que seamos honestos, auténticos. ¿Saben por qué creo yo
que el tema del pecado de Ananías y Zafira no solo fue un castigo grave, sino que es un tema que nosotros necesitamos meditar hoy en día, porque una de las cosas que más necesitamos, creo yo, como iglesia hoy, recuperar es la honestidad, la autenticidad en nuestra relación con Dios, pero también en nuestras relaciones interpersonales como los demás. Hermanos, no necesitamos impresionar a Dios. No necesitamos impresionar a los demás. Lo único que Dios exige de nosotros es que seamos auténticos y honestos con Él y con los demás. Hace poco leí un artículo y leí esta frase que me impactó mucho. No sabía yo que iba a poder usarla en esta predicación, pero yo he estado pasando un tiempo donde Dios me está hablando mucho en el área, particularmente a mí me está hablando mucho en el área de ser honesto en mi relación con Dios, honesto en mi relación con mi esposa, honesto en mi relación con mi prójimo. Y en este artículo leí esta frase: el único problema, dice, que Dios no puede resolver en tu vida es el que tratas de esconder. Y esa frase me marcó. El único problema que Dios no puede solucionar, que Dios no puede resolver, es aquel que tratas de esconder. Y a veces tratamos de esconder las cosas, tratamos de ocultar. Y si somos pastores, y si somos líderes, y si somos ancianos, y si somos maestros de escuela dominical o maestros de niños, o si estamos acá en la palestra pública como parte del grupo de alabanza o dirigimos la alabanza, entonces siempre estamos pensando qué van a decir los demás. Siempre estamos pensando de impresionar a los demás. A veces somos como el niño aquel de la historia que dice que le preguntó a su pastor: pastor, la iglesia tiene algo mágico, le dijo. ¿Cómo así?, le dijo el pastor. Sí, la iglesia tiene algo mágico, pero explícate, le dijo el pastor. ¿A qué te refieres? Sí, la iglesia tiene algo mágico porque mis papás solo ponen un pie en la iglesia y se transforman. ¿Y por qué? Le dije, ¿cómo así que se transforma? Bueno, es que cuando van allá en el carro van gritándose, peleando, diciendo de esto, lo otro, nos gritan a nosotros, pero nomás ponen el pie en la iglesia y sale la aureola, ¿verdad? De santidad, santidad Jehová. Y saludan a la gente y dice: siervo, Dios le bendiga. ¿Cómo está, hermano? Y la respuesta: en victoria. Aleluya. Y a veces caemos en ese lenguaje, hermanos. Claro, yo no estoy criticando en sí el lenguaje, pero a veces creo que tenemos que cuestionar y preguntarnos si a veces no estamos cayendo en un juego donde nuestro lenguaje, donde nuestra forma de actuar, de conducirnos en la iglesia, es solo una fachada. Pero adentro hay algo, hay algo. La falta de honestidad mina nuestra relación con Dios y corroe nuestra vida espiritual. Leía un artículo esta semana de la revista Christianity Today, escrito por Kay Warren. Yo no sé si ustedes conocen quién es Kay Warren. Tal vez no les suena el nombre, el apellido tal vez les suena. Pero tal vez les va a sonar este nombre, Rick Warren. ¿Sí les suena ese nombre, Rick Warren? Bueno, Kay Warren es la esposa de Rick Warren. Y ella escribió un artículo hace poco para Christianity Today, donde yo no me lo podía creer que lo estaba leyendo. Y el título me llamó la atención, porque el título del artículo decía: vivía un infierno en el hogar. Claro, lo primero que uno piensa es: híjole, ¿qué le hizo el esposo? Pobre, y uno empieza a juzgar, ¿no? Rick Warren. Pero cuando uno lee el artículo, lo que ella cuenta en este artículo es que cuando ella fue niña, como 5 o 6 años, ella sufrió un abuso que nunca dijo a sus padres ni a nadie, porque era una niña pequeña. Y luego, después de algunos años, ella cayó
en el uso y en ver pornografía. Y creció con eso. Y llegó al matrimonio. Y se casa. Pero ella resulta ser que ella fue hija de pastor. Y siempre involucrada en la iglesia. Y usted se puede imaginar la presión. Y todos aquellos que han sido hijos de pastor o de misioneros pueden saber y entender la presión de lo que es. A veces ponemos mucha presión a los hijos de pastor, a los hijos de misioneros. Y ella dice, yo sentía esa presión, pero estaba viviendo una doble vida. Porque yo tenía que ser la hija perfecta, la cristiana, la niña perfecta. Y luego llego al matrimonio y me caso con un pastor. Y tenía que ser la esposa perfecta. Pero habían cosas ocultas, no resueltas. Y ahí es donde cobra sentido la frase. El único problema que Dios no puede resolver es el que trata de ocultar. Y Dios nunca nos ha pedido ser perfectos o impresionar a los demás, sino honestos. La lección de Ananías y Zafira creo que atraviesa, porque una de las pruebas de la iglesia que la autentican como la iglesia del Señor es la honestidad. La honestidad. Le mentimos a la iglesia porque en medio de ella la mentira y la apariencia muchas veces se ha convertido o ha venido a ocupar el lugar del amor y de la verdad. Pero sabe que cuando usted ama, usted no tiene temor, porque Juan dice que el amor echa fuera el temor. Cuando usted ama, usted no tiene temor de lo que van a decir los demás. Usted no tiene temor a equivocarse. Y cuando usted ama también, viene la segunda característica. Y usted es honesto. Honesto con Dios. Honesto en su relación con Dios. Y honesto con los demás. Quiera Dios que podamos tener iglesias no perfectas, porque no existe la iglesia perfecta. La iglesia está llena de seres humanos como usted y como yo, falibles, pecadores, llenos de faltas, de problemas, de pecados, que constantemente fallamos los unos a los otros y por eso tenemos constantemente que pedirnos perdón. Pero quiera Dios que podamos imitar las marcas de esta iglesia primitiva, que son el amor y la honestidad. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Y con esto vamos terminando. El resultado de ser una iglesia donde existe el amor, donde existe la honestidad, es que es una iglesia que atrae, fíjese bien, pero al mismo tiempo asusta. Atrae y asusta. Mira lo que dice estos versículos después del 11, 5, 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía, ¿qué dice? A juntarse con ellos. ¿Con quiénes? Con la iglesia. Mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. ¿Sabe qué? Este versículo 13 me dejó pensando. Dice, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Mas el pueblo los alababa grandemente. Tenía un hermano en la iglesia en Oaxaca. Yo estaba platicando con mi esposa para tratar de recordar la frase. No logramos recordar exactamente la frase. Porque él cuando llegó a la iglesia, él salió de un contexto bien difícil. Y cuando él llegó a la iglesia, él tenía una definición que me dijo que entrar a la iglesia, hacerse cristiano, era como entrar a la mafia, decía. Yo le decía, pero wow, pero ¿por qué dices eso? Le digo, ¿cómo así de que hacerte cristiano es como entrar a la mafia? Bueno, es que una vez entras, ya no puedes salir. Y una vez entras para morir. En este caso, para morir por Jesús. Yo dije, bueno, no sé si esta será la mejor definición, pero me llamó la atención y recordé esta definición de este hermano cuando leí el versículo 13. De la gente de afuera dice que no atrevían ni siquiera a juntarse con ellos. Pero no porque eran raros, sino porque eran serios. Como me dijo una vez un hermano, esto de ser cristiano es cosa seria.
Hemos perdido probablemente ese elemento de la seriedad que tiene llamarse cristiano. Usted sabe que la palabra cristiano no fue el primer nombre que le llamaron a los seguidores de Jesús. Antes de llamárseles cristianos, le llamaban los del... Ustedes deberían de sabérselo, mi amor. Los del camino. Y ahorita vamos a ver el versículo. Pero sabe que esa frase, los del camino, lo que significa realmente es los que caminan como Jesús y los que tienen un estilo de vida distinto. Un estilo de vida que cuando los demás lo ven, aunque lo admiran, tienen miedo. Porque dicen, es cosa seria hacerse cristiano. Esto de ser cristiano, esto del cristianismo, es cosa seria. Y así termina el último versículo del capítulo 5. Vamos a leer. Vamos a leer, hay una historia larga ahí de Gamaliel. Okay. Creo que no está ahí el pasaje que estoy buscando. Pero en esta historia de Gamaliel vemos el temor de un doctor en la ley, fariseo, no era cristiano, pero que aconseja al resto de los que están ahí en el templo, a los líderes del templo, y le dice: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a la nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. El mismo Gamaliel aconseja a los líderes del templo que se aparten de ellos y que dejen esto. Hermanos, el resultado de una iglesia llena de amor y honestidad es una iglesia que atrae a las personas, pero que también asusta. Quiera Dios que nos ayude a no buscar ser una iglesia perfecta, pero sí que busquemos cultivar las virtudes del amor y de la honestidad en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con nosotros. Que el Señor les bendiga. Padre, gracias por tu palabra y por el privilegio y la oportunidad que me has dado hoy y estos últimos domingos de compartirla, de aprender, de ser el primero en ser desafiado, pero también compartir los desafíos de tu palabra con tu iglesia. Bendigo esta iglesia, bendigo a su pastor, a sus líderes, el equipo pastoral, la congregación, los distintos ministerios. Te doy gracias por esta iglesia. La bendigo en el nombre de Jesús y te pido que tu buena mano esté siempre con ellos. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga.